Buenas tardes. Bueno, este video lo había prometido yo ayer como extensión de una publicación que hice en la que habla del Coronel Soler acerca de la escombrera en Medellín. Y con base en ese tema tan de actualidad como el que titulan como Las cuchas tienen la razón. Y desgraciadamente, con anuencia del gobierno, la izquierda y este tipo de promotores de publicidad falsa generan un ambiente que tristemente hace mella sin corresponder a la realidad. Por esto voy a hablar de tres etapas de la historia colombiana en donde el desconocimiento hace que la gente crea lo que este gobierno, que antes fue oposición, alimentó por medio de personas o colectivos como el colectivo Alvear para transferir las responsabilidades de su verdadera naturaleza como grupos terroristas como el del M-19 a la acción constitucional del ejército, haciendo de los buenos malos y de los malos buenos. El punto de partida es la realidad de la escombrera, que no voy a hablar de ella porque hay un video anterior, lo pueden encontrar en este perfil el día de ayer del Coronel Soler, en donde manifiesta a qué se debe tanto cadáver encontrado en este lugar. Pero vamos a ver cuál ha sido la evolución grosso modo. Y lo primero que encontramos es la famosa historia de los ricos que le quitan las tierras a los pobres campesinos, y por el que el gobierno quiere recuperarlas y entregarlas a sus verdaderos poseedores o a los que tienen el derecho de posesión. Resulta que entre los años 70 y 80, los viejos campesinos dueños de tierra poseían grandes extensiones, que eran extensiones que no tenían ni escritura pública ni nada al respecto, porque era una transmisión de poder de generación en generación, en donde había simplemente la posesión. Estos campesinos llegaron a viejos, los vi, y sus hijos los despreciaron. Sus hijos dijeron que ellos no habían nacido para ser campesinos, que ellos habían nacido para ser doctores, que tengan que estudiar. Por lo tanto, abandonaron las tierras y pidieron las herencias anticipadas. Así fue como yo vi a personas como el viejo Valencia en el sector donde nosotros adquirimos nuestras tierras, San Martín, rogándole a mi papá que le comprara su tierra porque tenía que darle la herencia anticipada a sus hijos y él ya no tenía fuerzas para trabajarla. Bueno, cualquiera dirá, no, pero es que este es de los ricachones que se aprovechó del campesino y le cogió la tierra a nada. Pues desde el 75, que yo tenía 5 años, que fue cuando entramos a los Llanos Orientales, hasta el día que entré a la escuela militar, siendo yo hijo de una familia con capacidades, omití en las navidades pedir mucho, sencillamente porque sabía que mi papá estaba pagando una ley quinta. De pronto los que tengan memoria sabrán que es una ley quinta, que era el préstamo con el que compró la finca, y lógicamente sus comisiones al exterior y sus liquidaciones laborales las empleó para lograr pagar esa deuda y ser el dueño de las tierras. Entonces, ahí está una gran verdad. Quiero comentarles que de estos hijos de estos campesinos, hace unos 8 o 9 años, entablaron una demanda contra todos los poseedores de tierras en donde su abuelo había tenido posesión, y a los únicos que no demandaron fueron a nosotros porque pues de pronto ya se habían olvidado. Nosotros fuimos los primeros que entramos y nos libramos de esa demanda. Era ante la Agencia Nacional de Tierras por restitución de tierras. Querían que les restituyeran las tierras que les pertenecían. Lógicamente no lo lograron porque estaba totalmente comprobado cuál había sido el historial de la posesión de esas tierras. Pasando a un segundo tema, algo más directo relacionado con la escombrera, vamos a hablar de lo que fueron las fosas de Aveiva. En Dabeiba, y hace unos 2 años, Caracol hizo un informe especial en donde los bandidos del ejército que desarrollaron actos delictivos y que hoy están acogidos a la JEP, ojo, no todos los de la JEP son bandidos, hay personas que tienen
otro tipo de procesos, pero hay unos bandidos que fueron ejecutores de actos demenciales, de actos criminales, que yo aborrezco, tanto los actos como esos bandidos, oficiales, suboficiales y soldados, que hoy están hablando. Y tristemente la sociedad le crea un bandido de ese tipo que participó, se lucró y ahora, como todo colombiano, cuando ya no tienen salida se arrepienten, pero no tuvieron arrepentimiento hasta que no hubo la posibilidad de salir de la cárcel gracias a la JEP. Y hoy en todo el mundo, el periodista hoy, suboficial Ampón, está diciendo la verdad, mira, al fin alguien está manifestando lo que pasó cuando no es así. En Dabeiba se encontraron unas fosas que llaman de falsos positivos, de cadáveres que tienen más o menos el mismo tiempo de lo que lleva en la historia o de la fecha en que fue ejecutada la acción terrorista de las FARC en Dabeiba, en donde tendieron una trampa al batallón Granaderos número 4 de contraguerrillas, y al llegar al sitio fueron asesinados 54 soldados, había sido asesinado un policía en el pueblo y se generó un combate de más de 24 horas. En este combate murieron 54 soldados que llegaron en helicópteros, soldados de todas las jerarquías, con armamento, con naves, con poder de combate, pero lógicamente fueron atacados en el momento de mayor debilidad y por eso se generó el fracaso, pero hubo una respuesta, hubo horas de combate en donde los bandidos tuvieron que tener bajas, sin duda alguna, ¿sí? La pregunta es, ¿en dónde están esas bajas? ¿Cuándo han visto ustedes que la guerrilla cargue sus muertos, haga una entrega a la familia y haga una ceremonia por sus muertos, excepto los cabecillas que mueren en los municipios y estos hacen los videos haciendo su despedida? En ningún lado. Esos muertos indudablemente tuvieron que haber sido incorporados a una fosa común y enterrados, como dice el informe de Caracol, uno sobre otro. En el informe de Caracol dice un ampón criminal suboficial que ellos en la noche hacían los trabajos de entierro para que no se dieran cuenta. Cualquier persona que haya vivido en el campo, no estos de izquierda, no este colectivo Alvear, que son personas que han hecho su carrera de 5 años en aproximadamente 30, 40 semestres, consumiendo grandes extensiones de marihuana y otros motivantes para el estudio, y que no han estado en el campo para saber cuál es la dinámica del campo. ¿Cómo va a decir que en un municipio como Aviva, con el cementerio a la salida, no se van a dar cuenta en la noche lo que está sucediendo? Claro, claro que sí. Todos se dan cuenta. ¿Por qué? Porque hay campesinos que se mueven en la noche, porque hay personas que tienen que desarrollar actividades en la noche, en fin. Entonces, si dice la investigación que de aproximadamente 80-75 esqueletos hallados, se lograron completar 45 y solo se reconocieron 10, y vienen a decir que esas personas sin doliente, sin una cruz y sin un nombre, son de falsos positivos, es una temeraria manifestación muy, muy revestida de falsedad. En Dabeiba hubo los combates del 20 de octubre del 2000, en donde murieron grandes amigos, subalternos, capitán Marentes, los pilotos capitán Gutiérrez y el teniente Johnny Mina, y suboficiales y soldados. Pero también murieron guerrilleros que fueron enterrados en fosas comunes, no fueron cargados, no fueron llevados. El ejército llegó, recuperó el material, recuperó los cadáveres y se salió del área, y ahí fue donde alimentaron estas fosas comunes con todos los bandidos que cayeron de este combate. Pero siguen manifestando que fue los falsos positivos de Uribe, cosa que es una infamia e injusticia. Hablando de falsos positivos, yo puedo hablar teniendo aquí como carta de presentación el riesgo
que tendría, a donde tuviera temor, de terminar judicializado, porque fui jefe de operaciones del Batán Santander en 2002 y ejecutivo y segundo comandante en 2003, y dicen los infames mentirosos que allí empezaron los falsos positivos en 2002. Por lo tanto, como le dije a un procurador de la JEP, deténgame, porque yo firmé todas las órdenes de las operaciones, por lo tanto, soy eh, eh, actor intelectual de falsos positivos, si es que no fui autor material. Y lógicamente tengo la tranquilidad de que no es así. ¿Qué es lo que a mí me descompone? Para cualquier persona que me esté viendo acá, sobre todo esos petristas que ven todas mis publicaciones y las comentan, ustedes pueden solicitar por derecho de petición los resultados entre 2002 y 2008. El ejército no daba más de 800 bajas en un año. Y un falso positivo no es lo que ustedes quieren mostrar. Que una persona encontraron 20 muertos, es que por aquí pasó el ejército, mire, eso lo mató el ejército, falso positivo. Primero hay que investigar y demostrar que los mató el ejército. Y segundo, el falso positivo es esa persona que se tomó, se dio de baja y se pasó como resultado operacional. Por lo tanto, para nombrar un falso positivo, el nombre de esa persona debe estar en un informe de patrullaje como parte de un resultado operacional. Estos, si en Colombia no había más de 800, subámosle 1000. Entre 2002 y 2008 son 6 años. 1000 por 6 años serían 6000. Y hablan de 6402 falsos positivos. Por lo tanto, si eso fuera verdad, todos los que dimos bajas en ese tiempo, en 6 años, bajas operacionales, deberíamos estar en la JEP y deberíamos estar judicializados o en un proceso condenatorio. Pero ¿por qué, si el presidente Uribe estuvo 8 años y tuvo en 350 aproximadamente batallones, 4 comandantes durante ese periodo por batallón, multipliquen 300 por 4, 1200, 1200 comandantes nada más, solo comandantes? No estamos hablando de soldados, capitanes, tenientes, sargentos, cabos, no, solo coroneles, mayores, comandantes. ¿Por qué si tuvo como mínimo 1200, no hay más de 60 en la JEP? Eso demuestra que no hubo ninguna política gubernamental, ni hubo ninguna, digamos, doctrina institucional que produjera este tipo de resultado horrendo, como es los falsos positivos que cometieron ampones, que son contados, y es un porcentaje mínimo del total de los miembros de las fuerzas militares durante ese periodo. Yo no soy uribista, soy de derecha. Uribista, y cuando los petristas llaman al que no es petrista uribista es porque son así cerrados, es cuando uno es fanático y cree que no hay sino un solo hombre y uno se siente inferior a él. ¿Sí? No. La derecha tiene muchas manifestaciones, muchos caminos. Yo soy de derecha y escojo el más apropiado de acuerdo a mi criterio. Pero hay que ser sincero. El presidente Uribe, yo que le di los 2 primeros resultados, rescate de Kevin y el rescate de la Vega de San Antonio, el 13 de septiembre de 2002 y a los 20 días en octubre del 2002, nunca recibí una orden de hacer nada irregular. El general Mario Montoya Uribe, que tampoco sé por qué no sacan las estadísticas y demuestran de cuántos comandantes hay en la JEP, cuántos comandantes tuve bajo mi mando, cuántos de los comandantes que tuve bajo mi mando no hicieron o desarrollaron falsos positivos y llegaron al más alto grado o a los grados y pudieron seguir su carrera. Esa vaina de que si yo no lo hacía, no avanzaba, es mentira. Esa es el resultado de la incapacidad, de la falta de profesionalismo de esas personas y el querer lograr lo que no eran capaces de hacer, como fuimos formados y con la doctrina que nos fue impartida. El general Montoya, mientras yo trabajé con él como capitán siendo el general, todos los días en el programa radial decía: Dios concede la victoria a la constancia. Era un llamado a trabajar, ¿sí? O sea, ahí no estaba llamando a que hagan grupos y recojan gente y desaparezcan. Y la segunda frase que decía era:
es preferible un bandido volado que un inocente muerto. Ahí esa orden la recibí todos los días durante más de un año en el Caquetá, siendo el brigadier general. Si esto no es un mensaje, pues yo no sé cómo mi general Montoya escogió solo los que están en la JEIFO y les dio órdenes de hacer irregularidades, y el resto de los que estamos sin problema jurídico, ¿por qué no lo hicimos? Entonces, pues estas son las realidades que yo quería tocar en este tema, que unido a la manifestación del coronel Soler con la realidad de la escombrera, en donde explica muy bien por qué la cantidad de muertos y desde cuándo estaban, y no como hacen estos eh, manipuladores de la verdad que buscan transferir responsabilidades y hacer a los bandidos que han sido históricamente bandidos, como el M-19, que asesinó a José Raquel Mercado, que secuestró a Marta Mikkelsen, bueno, esta Mikkelsen niño, que secuestró y asesinó a Diana Turbay, que secuestró a Álvaro Gómez Hurtado, que secuestró a Francisco Santos, que secuestró a este señor Cooper, Donald Cooper, el gerente de almacenes Sears en Colombia, que secuestró eh, los aviones de Aeropesca, de Aerotaca, uno de Avianca, y que el presidente hace poco decía en un Twitter que yo publiqué, que es que las autodefensas son el ejemplo que siguieron los del ELN y que están actuando como las tropas de Mancuso, cuando realmente lo que está haciendo el ELN, y si ustedes ven a los anales, se dan cuenta que el ELN también secuestró un avión de Avianca en donde aparentemente iba a viajar un general Carreño, y también secuestró a la sociedad que se encontraba en Eucaristía en la iglesia de la María en Cali. O sea, el ELN ha actuado siempre así y ha sido similar a la actuación del M-19, que salió con Pablo Escobar para hacer el ataque al Palacio de Justicia y ha traído toda esa serie de catástrofes que hoy quieren esta eh, señorita, no sé cómo llamarla, María José Pizarro, y el presidente Petro presentar como mecenas de la paz. Entonces, espero que este video sea alimentador, sirva de pábulo a la verdad y nos permita que algunos de esos petristas o gente de izquierda que cree todo lo que le dicen, recapacite, verifique, haga un análisis y busque con justicia la verdad, con el fin de que no se desprestigie, porque uno debe tener autoestima y saber que los conceptos tienen que ser creíbles, correctos y muy argumentados con coherencia. Les agradezco mucho y bueno, espero que sirva de algo este video manifestando una realidad, una verdad que ha sido fruto de la experiencia desde que tengo memoria hasta hoy. Feliz noche.